Buenos días, chicos y chicas de Orgánica 1. Hoy vamos a vamos a empezar en realidad con reacciones químicas, ¿sí? Y vamos a empezar puntualmente con reacciones de sustitución radicalaria. Para ponernos en contexto, en principio vamos a definir dos términos o dos o tres términos que vamos a usar mucho, que son sustrato y reactivo, ¿sí? Nosotros usamos bastante en orgánica, si bien cuando dos sustancias reaccionan son reactivos, nosotros solemos llamar a la molécula orgánica, la solemos llamar sustrato, es el sustrato de la reacción. Y el reactivo le llamamos a otra molécula, ¿sí?, que venga a reaccionar con ella, generalmente más pequeña, que puede ser orgánica o inorgánica, ¿sí? En particular, cuando hablamos de cómo se transforma la estructura de los reactivos o del reactivo y el sustrato en los productos, hablamos de lo que se conoce como el mecanismo de la reacción. Y el mecanismo de la reacción es una descripción paso a paso de cómo suceden las reacciones de transformación de reactivo a producto. Y el tema de los mecanismos de reacción es importante porque nosotros vamos un poco a clasificar a las reacciones, vamos a hacer cierta clasificación que tiene que ver con con los mecanismos de reacción. En principio vamos a dividir a las reacciones en reacciones de sustitución o de desplazamiento, reacciones de adición a dobles y triples enlaces, reacciones de eliminación, de condensación o de adición-eliminación, reacciones redox y reacciones ácido-base. Vamos a empezar ahora con las reacciones de sustitución y las vamos a clasificar en tres clases, que son las sustituciones radicalarias, nucleofílicas y electrofílicas. Esto, para que ustedes se den una idea, nos va a llevar hasta el primer parcial, ¿sí? La clase de hoy va a ser sobre sustituciones de tipo radicalaria. Y como un ejemplo de sustitución radicalaria tenemos la halogenación de alcanos. La halogenación de alcanos es una sustitución radicalaria. ¿Qué quiere decir? Que durante el mecanismo de esta reacción van a aparecer radicales como intermediarios, ¿sí? Los alcanos son compuestos que son poco reactivos, ¿sí?, dado que solo tienen enlaces sigma fuertes, y los átomos de los enlaces carbono-hidrógeno y carbono-carbono comparten más o menos por igual los electrones del enlace sigma porque tienen electronegatividad parecida, y esto quiere decir que ningún átomo en un alcano tiene una densidad de carga significativa, ¿sí? No hay carbonos más positivos o negativos que otros y los hidrógenos tampoco, son todos más o menos neutros y eso los hace poco reactivos. ¿Y eso qué quiere decir? Que no van a reaccionar ni con nucleófilos ni con electrófilos. Pero hay una reacción muy conocida para los alcanos que es la halogenación radicalaria. La halogenación de los alcanos transcurre o a altas temperaturas o en presencia de luz, ¿sí? Y se sustituyen uno o varios hidrógenos del alcano por halógenos. Acá tenemos dos ejemplos. Por ejemplo, metano con cloro en presencia de calor o de luz da cloruro de metilo. Se sustituye un hidrógeno del metano por un cloro, ¿sí? El otro cloro de la molécula de cloro se une con el hidrógeno que salió y forman cloruro de hidrógeno. Fíjense que digo cloruro de hidrógeno y no digo ácido clorhídrico, porque ácido clorhídrico es cuando está en agua. Acá estamos hablando del cloruro de hidrógeno en tanto gas. El etano, por ejemplo, cuando yo le sustituyo cualquiera de sus 6 hidrógenos por un bromo, se forma bromuro de etilo y bromuro de hidrógeno. ¿Cómo es el mecanismo de la halogenación? Sí, en principio hay varias pruebas. Yo les invito a ir a los libros que figuran las pruebas digamos, que hablan sobre, digamos, cómo se fue elucidando este mecanismo que se propone, y en particular, y esto es importante tenerlo en cuenta, recuerden siempre que los mecanismos son propuestas. O sea, esto es una propuesta de cómo sucede la reacción, ¿sí? Que se va apoyando o descartando, ¿sí? En la medida en que van apareciendo datos experimentales. Digo esto porque ustedes me van a escuchar decir este mecanismo es así o no es así, y digamos, siempre estamos hablando de evidencias experimentales en favor de un mecanismo. El mecanismo de la halogenación se postula que ocurre en tres pasos: un paso que se llama de iniciación, varios pasos de propagación y varios posibles pasos de finalización, ¿sí? El paso de iniciación corresponde a la escisión, a la ruptura homolítica de una molécula de cloro. Esa ruptura es la que hace o la que causa la luz o el calor,
¿Sí? ¿Qué quiere decir homolítica? Un electrón va hacia cada uno de los dos átomos de cloro y quedan dos radicales cloro. El radical cloro reacciona con la molécula de metano uniéndose con un hidrógeno, ¿sí? Para formar cloruro de hidrógeno, dejando un electrón desapareado en el carbono del metilo, con lo cual queda un radical metilo. Ese radical metilo reacciona con una molécula de cloro, uniéndose con un electrón de helio y un electrón del enlace cloro-cloro, ¿sí? Para formar cloruro de metilo, que es un producto, ¿sí? Y el otro cloro queda como radical. Este cloro radical vuelve a iniciar la reacción y por eso estos se llaman pasos de propagación, una especie de bicicleta de radicales que se da, ¿sí? En las cuales ya aparecen los dos productos, que son cloruro de hidrógeno y cloruro de metilo. Los pasos de finalización corresponden al encuentro de dos radicales, o sea, cuando dos radicales se encuentran, se transforman, por ejemplo, si un radical cloro se encuentra con un radical cloro, forma cloro 2, si un metilo con un metilo se encuentra, forman etano, y si un metilo con un cloro se encuentran, forman cloruro de metilo. La halogenación de metano se lleva a cabo a temperaturas bastante altas, a 400-440 grados, incluso cuando la sustitución es exotérmica. Lo que vamos a ver ahora en el siguiente video es una descripción un poquito más, digamos, didáctica de lo que es este mecanismo en pizarrón. Bueno, entonces vamos a ver un poco paso a paso cómo es el mecanismo de la cloración del metano. En principio hay un primer paso que se postula que es la iniciación, ¿sí? La iniciación corresponde a la ruptura, ¿sí? De la molécula de halógeno, en este caso cloro, y la ruptura es, vieron que ahí tienen en la filmina estas flechas, fíjense que son medio flechas, ven que no son flechas completas, eso quiere decir va un electrón para cada uno. Entonces se generan por cada molécula de cloro 2, dos radicales cloro. Esto se llama iniciación. Y esto explica el porqué de la necesidad de luz o a veces de calor también para generar estos radicales que son los que van a comenzar la reacción. La cantidad, la concentración de estos radicales es muy baja, pero con esa concentración alcanza y sobra, ¿sí? Por lo menos para que la reacción avance. En principio, este radical cloro que se genera va a reaccionar con metano. Yo lo voy a escribir así, como está escrito, ¿sí? En la filmina. Entonces, ¿qué pasa? Este cloro ya tiene un electrón, se rompe el enlace carbono-hidrógeno y este electrón se une con este, ¿sí? Y entonces se genera, ¿qué se genera? Cloruro de hidrógeno, ¿sí? Y un radical metilo. Una pequeña disquisición, ¿sí? ¿Por qué? Porque también se podría haber generado, ¿sí? Díganme si me equivoco, que el cloro se una con el metilo y que quede el radical hidrógeno. ¿Sí? Bien, si ustedes van a ver que en la filmina número 15 hay o están dadas, listadas muchas energías de disociación de enlace, ¿sí? Y yo les anoto acá, ahora borro todo esto, ¿sí? Pero la energía de disociación de enlace de este metano es de 105 kilocalorías mol. La energía de formación de este enlace cloro-hidrógeno va a ser de 103, que yo la voy a poner negativa, porque en realidad cuando se forman libera energía, ¿sí? Si ustedes miran esto, ¿qué pasa? Es ligeramente endotérmica, ¿no? 2 kilocalorías mol, o sea, esto tendría más 2 kilocalorías mol, ¿sí? Para ocurrir. La energía de disociación del cloruro de metilo, ¿sí? Es de 85 kilocalorías mol. ¿Y qué quiere decir esto? Que si yo quiero hacer esta reacción, yo tengo 20, 85 menos 105, 20 kilocalorías mol de reacción endotérmica. Y eso es muy endotérmico, porque además en este tipo de reacciones, como hay 2 y 2, lo endotérmico generalmente significa no espontáneo, porque delta G seguramente va a ser positivo para esa reacción, con lo cual esto no se va a dar, ¿sí? Y eso tiene que ver con la estabilidad del radical que se forma. Fíjense, yo acá formo un radical carbono y acá formo un radical hidrógeno. El radical hidrógeno es mucho más inestable que el radical carbono, que es un átomo más grande, ¿sí? Con lo cual
la postulación de este paso de propagación es bastante sensata, ¿sí? Por lo menos. Entonces yo ya directamente lo borro, ¿sí? Porque seguramente este paso es el más probable, ¿sí? Que se forme el radical metilo. Una vez formado el radical metilo va a querer aparear ese electrón. Entonces, ¿con quién puede reaccionar? Bueno, puede reaccionar con un metano, con lo cual genera metano y radical metilo, no hay productos nuevos, pero si reacciona con una molécula de cloro, de cloro-cloro, ¿sí? Yo puedo romper este enlace de manera homolítica, como vengo rompiendo, o sea, homolítico es uno para cada uno, y generar cloruro de metilo, que es un producto, ¿sí? Igual que estos dos son productos. Más que este cloro ahora es radical, con lo cual este cloro ahora viene para acá y vuelve a reaccionar con metano, ¿sí? El metano genera más radical metilo, el metilo reacciona con cloro y da esto, y cloro y esto vuelve a hacer esto. Por eso estos pasos se conocen como pasos de propagación de la reacción, ¿sí? Muchas reacciones radicalarias tienen pasos de iniciación, les diría la gran mayoría tienen pasos de iniciación y propagación, ¿sí? Bien. Este tipo de mecanismo explica un par de cosas, por ejemplo, la necesidad de la luz o del calor para disociar al alcano y generar los radicales, que a pesar de que la concentración de radicales es baja, es suficiente para poner en marcha la reacción, ¿sí? Y por otro lado, la presencia de estos radicales también explica una cosa, que es que cuando uno saca la luz, ¿sí? Saca la fuente de luz, la reacción no se detiene instantáneamente. Estos radicales siguen reaccionando, pero la velocidad de reacción cuando uno saca la luz o saca el calor empieza a bajar, ¿sí? ¿Y eso por qué ocurre? Porque hay unos pasos que se conocen como determinación, que si bien los radicales son poco abundantes, ¿sí? Dos radicales pueden encontrarse, ¿sí? Eso tiene una probabilidad. Y el tema es que cuando dos radicales se encuentran, se unen, aparean sus electrones, ¿sí? En una reacción muy rápida, porque aparea dos electrones de dos cosas que tenían electrones desapareados, pero acá la reacción se muere, porque este cloro ya no es un radical, ¿sí? Se formaría, si es cloro con cloro, cloro 2. Si es cloro con metilo, cloruro de metilo. Esto es un producto, esto es un reactivo, no haría nada nuevo. Pero lo que sí sería nuevo es esto. Etano, CH3CH3. No se forma mucho metano porque no hay muchos radicales metilo, pero se forma una ínfima cantidad. Y esa ínfima cantidad de etano que se forma durante la reacción es una prueba importantísima sobre la existencia de estos radicales metilo, ¿sí? Estos pasos se conocen como pasos de terminación, ¿sí? Así que bueno, esto es un esquema más o menos general, ¿sí? De lo que sería el mecanismo de la cloración del metano. Entonces, como acabamos de ver, los pasos de propagación para la cloración del metano son dos, ¿sí? El primer paso corresponde a metano con radical cloro, que forma radical metilo y cloruro de hidrógeno. Ese paso es ligeramente endotérmico en la cloración, ¿sí? Tiene una energía de activación de 4 kilocalorías mol, pero un delta H de 1 kilocaloría mol, ¿sí? El segundo paso, que es la reacción de el radical metilo con cloro 2, ¿sí? Que no está indicado acá, corresponde a un paso que tiene una energía de activación de 1 kilocaloría mol y es fuertemente exotérmico, tiene 26 kilocaloría mol a favor del producto, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el paso limitante para la cloración del metano es el primero, que es el de mayor energía de activación. Fíjense, acá tienen los valores listados, ¿no? 1 kilocaloría mol, 4, como veníamos diciendo. Delta H para la segunda reacción es menos 26. Entonces, en la cloración del metano, el primer paso es el que determina la velocidad de reacción, ¿sí? Y acá tenemos una tabla en la cual se dan las energías de disociación, por ejemplo, de la molécula de cloro, que son 58 kilocalorías mol,
De la molécula de metano, 104, de la molécula de cloruro de hidrógeno, 103, y de la de cloruro de metilo, 84. Esto es interesante a la hora de evaluar los delta H, porque fíjense, por ejemplo, que uno invierte 162 kilocalorías mol para romper los productos, pero para romper los reactivos, perdón, homolíticamente, pero los productos devuelven 187 kilocalorías mol. Esto quiere decir que el delta H es de aproximadamente menos 25 kilocalorías mol, ¿sí? ¿Qué pasa? Con un delta H tan negativo, ¿sí? Como delta S en esta reacción tiene dos reactivos que son cloro y metano y dos productos que son cloruro de metilo y cloruro de hidrógeno. Como son dos reactivos y dos productos, seguramente el delta S no es muy lejano a cero, con lo cual si delta H es negativo, podemos decir que delta G es negativo y que la reacción es bastante espontánea, además de exotérmica. Una cuestión importante, digamos experimental, es que si uno quiere aumentar al máximo la cantidad de producto monohalogenado que se obtiene, o sea, con una sola molécula de halógeno, en este caso cloruro de metilo, la reacción se debe llevar a cabo con el alcano en exceso. O sea, por ejemplo, si es metano con cloro, tiene que haber mucho más metano que cloro. ¿Por qué? Porque el exceso de alcano en la mezcla aumenta la probabilidad de que el radical halógeno choque con una molécula de alcano en vez de hacerlo con una halogenuro de alquilo. ¿Qué quiere decir esto? A medida que se va generando un producto como cloruro de metilo, por ejemplo en este caso, ¿sí? El radical cloro en vez de chocarse con metano puede chocarse con cloruro de metilo y generar una segunda sustitución, ¿sí? Que es, va a formar esto, ¿sí? Que es un compuesto con dos halógenos, ¿sí? Por cada carbono. Si encima hay mucho cloro, este de acá se choca y da este, ¿sí? Se van polialogenando. Y esto, la proporción de cuáles son los productos, ¿sí? Porque yo voy a tener cuatro productos: cloruro de metilo, diclorometano, cloroformo y tetracloruro de carbono. Son famosos los cuatro, ¿sí? La proporción que se obtiene de ellos cuatro en esta reacción va a depender de la cantidad de alcano y de la cantidad de halógeno que uno ponga. Vamos a comparar un poquito qué es lo que pasa. Ahora vamos a empezar a variar, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si mantengo el sustrato, por ejemplo, metano, pero lo hago reaccionar con distintos halógenos, ¿sí? Bueno, el orden de reactividad, como suele ser, es el flúor, es más reactivo que el cloro, que el bromo y que el yodo, ¿sí? ¿Qué pasa? La primera etapa de propagación en todos los casos es la que determina la velocidad de reacción, ¿sí? Siempre en todos los casos la primera etapa es la más lenta. Pero ¿qué pasa puntualmente con los cuatro? Para el flúor, la primera reacción tiene tan bajo, digamos, tan baja energía de activación que se da de manera bastante violenta. Con lo cual, la reacción con flúor del metano y de todos los alcanos en general es básicamente muy exotérmica y se da lo que sería una combustión, ¿sí? O sea, si el alcano tiene muchos carbonos, se rompen los enlaces carbono-carbono, ¿sí? Por ejemplo, es difícil controlar que se sustituya un solo flúor, se sustituye mucho flúor en la misma molécula. Si uno dice se polihalogena la molécula, ¿sí? Eso es muy común para el flúor, con lo cual la fluoración de alcanos no es un método común de síntesis. Las reacciones con cloro y con bromo sí son muy usadas porque ocurren a velocidades moderadas y son fáciles de controlar, ¿sí? Ambas son exotérmicas, pero la bromación es menos exotérmica que la cloración. El caso del yodo es distinto porque en el caso del yodo no reacciona o lo hace muy lentamente. La reacción es endotérmica, ¿sí? Con lo cual tiene delta H positivo. Y como dijimos que las reacciones suelen tener un delta S cercano a cero, suelen tener delta G positivo, con lo cual tampoco son espontáneas, ¿sí? Hay algunos casos de algunas iodaciones que se dan, pero no son tan conocidas como la cloración y la bromación. Por eso vamos a hacer mucho hincapié en el cloro y el bromo. Y acá hay un par digamos, de datos comparativos. Por ejemplo, este es el primer paso de propagación. Fíjense, el radical halógeno con metano da radical metilo y HX. Fíjense, este paso es, para el flúor es exotérmico, directamente ya, ¿sí? Es un poco endotérmico para el cloro, más para el bromo, más para el yodo. Para el yodo es bastante endotérmico. El segundo paso, que es el ataque del radical metilo, la unión, perdón, con un átomo de halógeno, dejando el otro halógeno como radical, es fuertemente exotérmica también para flúor.
Exotérmica para cloro, exotérmica para bromo y exotérmica para yodo, ¿sí? Esto que está acá abajo sería el balance, la suma de los dos del tache. Fíjense que es muy exotérmica para flúor, exotérmica para cloro, menos exotérmica para bromo y ya endotérmica para el caso del yodo, ¿sí? Estos son los perfiles de reacción para el primer paso, ¿sí? Con flúor, por ejemplo, sería fuertemente exotérmica para flúor y para yodo es fuertemente endotérmica. ¿Qué pasa cuando uno quiere halogenar? En este caso vamos a empezar con la cloración, alcanos superiores, ¿sí? Bueno, la cloración de alcanos superiores, o sea, de alcanos que tengan más de un carbono, es más complicada porque se forma una mezcla de los derivados de cloro, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta es la cloración de propano. Yo tengo propano y cloro, ¿no? ¿Qué pasa? Yo tengo dos productos posibles que corresponden a sacar cualquiera de los 6 hidrógenos de las puntas para formar este primer producto, o sacar uno de los dos hidrógenos del medio, ¿sí? Y formar este otro producto. Bueno, cuando esta reacción se hace experimentalmente, uno obtiene un 43% de este primero y un 57% de este segundo, ¿sí? O sea, que corresponden a sacar átomos de cloro de los grupos metilo o del grupo metileno. Metileno es el CH2 que está en el medio del propano, ¿sí? Bien, y acá hagamos una primera reflexión. Si esto fuese estadístico, o sea, si, quiero decir, si los 8 hidrógenos fuesen idénticos, ¿no? Digamos, en el sentido de reactividad. Yo tengo 6 hidrógenos, ¿no? En las puntas y 2 hidrógenos en el medio. O sea, de los 8 hidrógenos, 2 al medio, un cuarto, y 3 cuartos en las puntas. Entonces, ¿qué esperaría obtener como producto de sustitución? Un cuarto de esto y 3 cuartos de esto. Sin embargo, no es lo que sucede. Se obtiene bastante más de un cuarto de esto. ¿Y eso qué quiere decir? Eso tiene que ver con que sacar hidrógenos de acá del medio no es igual a sacar hidrógenos de las puntas, ¿sí? Y eso tiene que ver con el intermediario radicalario que se forma. Se los cuento mejor a continuación. Bueno, continuamos con la halogenación del propano, ¿sí? El propano, cuando entonces dijimos reacciona con cloro, puede dar dos productos con un cloro unido en un carbono de la punta, ¿sí? Quedaría este producto, o en un carbono del medio quedaría este producto. Y los porcentajes experimentales son del 43 y del 57%. Y lo que veníamos diciendo era, a ver, si yo tengo más hidrógenos en las puntas que en el medio, ¿por qué se genera más de esto? O sea, ¿por qué se genera más de este producto siendo que hay solamente dos hidrógenos para sustituir? Y eso debe tener que ver con que esos hidrógenos del centro son diferentes a los de las puntas. Repasemos el mecanismo. El mecanismo va a ser más o menos el siguiente. Uno tiene cloro-cloro, ¿sí? El paso de iniciación va a ser este, ¿no? La ruptura homolítica de este enlace, ¿sí? Esto es iniciación. ¿Qué pasa con el paso de propagación? Nosotros dijimos, viene el cloro radicalario y reacciona con la molécula de alcano sacándole un protón. Perdón, un protón no, un hidrógeno radical, ¿sí? Y forma cloruro de hidrógeno. Pero acá está la cuestión. Cuando yo saco un hidrógeno de acá, yo tengo dos opciones, ¿no? O saco un hidrógeno de la punta, perdón, a ver, CH2 y me queda el radical acá, o saco un hidrógeno del medio. Recuerden que de donde saco yo el hidrógeno, como el hidrógeno se lleva un electrón, el carbono queda neutro pero radical, con el octeto incompleto. Estos intermediarios radicalarios no son iguales. Este es primario, ¿sí? Un radical primario, en el cual el carbono está unido a un solo carbono. En cambio acá el radical es secundario, el carbono del radical está unido a dos carbonos. Y según lo que habíamos visto hace muy poquito tiempo, ¿sí? En esta misma materia, los radicales secundarios son más estables que los primarios. Este radical es más estable que este, ¿sí? En alrededor de 2 kilocalorías y media, ¿sí? Este radical es más estable que este. Los números los vamos a ver después, ¿sí? Pero una cosa interesante entonces es que este se genera en mayor proporción que este. Y como este se genera en mayor proporción,
¿sí? Cuando él va a reaccionar con cloro-cloro, ¿no? Produce la ruptura homolítica y se une a un átomo de cloro generando este producto. Más cloro radical, ¿sí? Porque yo recuerden que rompo el cloro así, el enlace cloro-cloro de manera homolítica, y entonces genero este radical cloro, pero el producto es este, que es este producto. ¿Sí? Entonces, como este radical es más abundante, se genera en mayor medida porque es más estable, entonces se genera mayor cantidad de ese producto. ¿Sí? Luego están las reacciones de terminación, pero esta es la explicación acá con las reacciones de propagación de por qué se genera más de este producto que de este. ¿Mm? Bien, una cuestión importante y que yo quiero que ya vayamos internalizando es que en química orgánica, en química biológica y en química en general, los que determinan qué productos se forman mayoritariamente no son los productos mismos, no son los reactivos, sino son los intermediarios. Las reacciones dan más producto de los intermediarios más estables que se puedan generar. ¿Sí? Y todo aquello que facilite la generación de esos intermediarios va a facilitar los productos que salgan de esos intermediarios. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir un poquito más ahora con la cloración del propano. Bueno, acá tenemos un perfil de reacción, por ejemplo, de lo que es la reacción del metano con el radical cloro para formar. La línea azul simboliza sacando hidrógenos de cualquiera de los tres de los que están en celeste, de los que están en las puntas, ¿sí? Para formar este radical propilo primario, ¿sí? En cambio, si uno saca cualquiera de los dos hidrógenos del medio que están escritos en rojo, entonces se da esto que es el radical propilo secundario o isopropilo, ¿sí? Este radical, como dijimos, es más estable que este radical. En cuanto, fíjense, yo tengo la primera reacción baja 2 kilocalorías, ¿sí? Es 2 kilocalorías exotérmica. La otra es 4,5 kilocalorías exotérmica. Eso quiere decir que el radical propilo es 2,5 kilocalorías más estable que el radical isopropilo. ¿Sí? Perdón, que el radical isopropilo, este que está acá, es 2 kilocalorías y media más estable que el radical propilo. ¿Qué pasa? No hay mucha diferencia en energías de activación. Por la línea roja yo tengo una energía de activación de media kilocaloría mol y por la línea celeste tengo 1 kilocaloría mol, con lo cual tengo media kilocaloría mol de diferencia, que no es mucho. ¿Y eso a qué se debe? Vamos a recordar el postulado de Hammond. El postulado de Hammond dice que los estados de transición, ¿sí?, de estos dos pasos se parecen al que tengan más cerca en energía cada uno. O sea, el celeste, ¿a quién tiene más cerca? ¿A este o a este? Al reactivo, ¿no? Este es más parecido en energía, está más cerca. Y con el rojo pasa lo mismo. Entonces, ambos se parecen a esto. Entonces, ambos se parecen entre sí. O sea, los dos tienen energía similar, los dos estados de transición, porque los dos se parecen a lo mismo. Y esto va a pasar siempre que haya reacciones de tipo exotérmica. Por eso, si bien se da que esto se forma más que esto, no es tanta la diferencia cinética. ¿Sí? Cinéticamente se favorece ¿cómo se llama? El radical isopropilo y también se favorece termodinámicamente. Y esto en realidad es lo que dice el postulado de Hammond, que las cosas que se favorecen cinéticamente también lo hacen termodinámicamente. Ahora, ¿cómo podemos relacionar todo esto de manera un poquito más cuantitativa? En principio vamos a tener que tener idea de que los productos que se formen, o sea, la proporción de productos, la cantidad relativa, como dice acá la filmina, de productos que se obtienen en la cloración, depende de dos cosas, de la probabilidad, o sea, de la cantidad de hidrógenos que uno tiene para reemplazar, pero también de la reactividad, o sea, de la velocidad relativa con que se desplaza un hidrógeno específico, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Los hidrógenos, ¿qué quiere decir? Lo primero es fácil de entender. Si uno tiene 10 hidrógenos primarios y un hidrógeno secundario, bueno, tengo ahí el factor de probabilidad, 10-1. Pero ¿qué es el factor de reactividad y cómo se determina? El factor de reactividad lo que indica es la velocidad de salida de un hidrógeno con respecto a otro, ¿sí? Por ejemplo, para la cloración se ha determinado, ¿sí?, de manera experimental que a temperatura ambiente, yo se los leo acá, ven que dice a temperatura ambiente, un hidrógeno terciario es 5 veces más fácil, ¿sí? Perdón,
Lo leo tal cual está. Es 5 veces más fácil que un radical cloruro desplace un hidrógeno de un carbono terciario que uno primario. Y es 3,8 veces más fácil que desplace un átomo de hidrógeno secundario que uno primario. Más fácil quiere decir más rápido. O sea, un hidrógeno terciario sale 5 veces más rápido que un hidrógeno primario. Y un hidrógeno secundario sale 3,8 veces más rápido que un hidrógeno primario en la cloración. ¿Sí? Y esto se llama el factor de reactividad, que si uno mira es primario, 1. El 1 del primario es siempre por definición, el secundario es 3,8 y el terciario es 5,0. ¿Sí? Y esto es el aumento en la proporción de formación de productos. ¿Sí? Se los voy a contar dos cosas. Primero, cómo se sacan estos factores a partir de los valores experimentales y cómo con esos valores se pueden predecir proporciones de productos. Bueno, seguimos hablando un poquito entonces de esta halogenación, ¿sí? Y vamos a ver cómo se sacan con estos valores experimentales, cómo se sacan los factores de reactividad. Entonces dijimos que, por ejemplo, en la halogenación del propano se produce un 43% de esto y un 57% de este producto, ¿sí? ¿Cómo sacamos con estos valores el factor de reactividad? El factor de reactividad sería un número que me diga qué tanto más rápido sale un hidrógeno secundario que uno primario, por ejemplo. ¿No? O sea, por ejemplo, estos hidrógenos son secundarios, están unidos a un carbono secundario. Estos hidrógenos están unidos a un carbono primario. Entonces, ¿qué tan rápido salen estos con respecto a estos? Sabemos que estos salen más rápido porque generan radical más estable, pero ¿cuánto más rápido? ¿Cuánto generan de uno con respecto al otro en la cloración? Para eso vamos a tomar estos dos valores. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a hacer? Bueno, en este caso vamos a hacer así. Secundario, la reactividad de un secundario sobre la de un primario, ¿sí? Yo ya puedo estimar con estos números. Yo digo, cada 57 de que se produjo del que viene del secundario, a mí se me produjeron 43, ¿sí? De la sustitución en los primarios. Pero atenti. ¿Por qué atenti? Porque este 57 que se produjo acá se repartió entre los dos hidrógenos. O sea, eran dos hidrógenos. De estos 57%, ¿cuánto es la mitad de 57? 28. 28 fueron de un hidrógeno y 28 del otro. Por eso yo tengo que dividir por 2 acá. Para saber cuánto le correspondía a cada hidrógeno. Y acá lo mismo. Formé 43% de esto. Bárbaro, sí. Pero, ¿cuántos hidrógenos había para sustituir? Había 6. ¿Sí? Esto da, ya les digo porque tengo las cuentas hechas, 28,5 dividido 7,2. Y esto da 3,9. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que los hidrógenos secundarios en este compuesto salieron 3,9 veces más rápido que los hidrógenos primarios que hay en este compuesto. ¿Sí? Y de hecho, esto se hizo con un montón de alcanos y con un montón, se promediaron los valores y lo que se encontró fue que si uno tiene, vamos a anotarlos acá. Acá abajo. Si uno tiene primario, secundario y terciario, en la cloración, estamos hablando de la cloración, las velocidades de salida son 1,0, 3,8, que es este valor, 3,9, solo que promediado para muchos otros, y 5,0. Es decir, un hidrógeno terciario para la cloración tiene 5 veces más salida que un hidrógeno primario. Y estos factores de reactividad, a nosotros nos sirven para estimar. O sea, por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo. Imaginemos que yo no tengo propano. Imaginemos que yo voy a clorar butano. Y yo me pregunto, pero ¿cuánto voy a obtener de los diferentes productos? Entonces yo tengo, por ejemplo, vamos a hacer la reacción, yo tengo butano. ¿No? Con cloro, luz. ¿Cuántos productos distintos da? Esto es una cosa que ustedes tienen que aprender a hacer, ir sustituyendo y ver cuáles son iguales y cuáles no. Yo puedo sustituir un hidrógeno en la punta, por ejemplo. Ese es un producto. ¿Sí? Puedo sustituir un hidrógeno en el segundo carbono, formando esto. ¿Sí? Acá se forman en realidad, como se genera un estereocentro, se generan R y S, pero no le voy a dar bola a eso.
Si se sustituye el tercer carbono, yo tengo lo mismo que acá, porque esto es sustituir el segundo es igual a sustituir el tercero, es lo mismo dado vuelta, y si yo doy vuelta a esto es como si hubiera sustituido el cuarto. Así que hay dos productos nomás, voy a poner el cloruro de hidrógeno. Imaginemos que yo lo llamo A y B, ¿sí? Y yo quiero saber qué proporción hay o qué porcentaje voy a obtener de A y B. ¿Mm? Bien, ¿cómo hago esto? En principio, lo que voy a hacer es esto. A ver si me siguen. ¿Cuántos se van a obtener de los hidrógenos primarios? Yo acá tengo que multiplicar dos cosas. La cantidad de hidrógenos que tengo por el factor de reactividad de esos hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos primarios yo tengo acá? ¿No? 3. Perdón, no voy a poner primario, voy a poner A. ¿Sí? O sea, producto A. ¿Cuántos tengo en el producto A? 6 hidrógenos. Porque cualquiera de estos 6 hidrógenos que yo sustituya obtengo el producto A. ¿Y qué tipo de hidrógenos son? Son primarios. El factor de reactividad para los primarios se define como 1. ¿Estamos hasta ahí? Para obtener el producto B, yo tengo 4 hidrógenos. ¿Sí? Pero esos hidrógenos son secundarios, entonces su factor de reactividad es distinto, es 3,8. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Y qué da esto? Esto da 6 hidrógenos y, perdón que tengo la cuenta hecha por acá, 15,2 hidrógenos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cada 6 hidrógenos que se sustituyan para dar el producto A, se van a sustituir 15 hidrógenos para dar el producto B. Ya está, esta es la proporción. Yo ahora lo que tengo que hacer es tratar de transformar esto en un porcentaje, lo cual yo voy a hacer esta cuentita bastante sonsa, si ustedes me permiten. Esto suma 21,2 hidrógenos, ¿no? Esto sería, si 21,2 hidrógenos, ¿sí? Que de cada 21,2 hidrógenos que se sustituyan, eso lo llamo el 100%, entonces 6 hidrógenos va a ser X, y si hacen la cuenta, 28%, y esto era A. ¿Sí? Y por ende 72% va a ser B. Entonces uno ya puede estimar que si uno hace la halogenación, la cloración del butano, va a obtener un 28% de este producto y un 72% de este, o sea, más de este que de este, porque los hidrógenos que salen son secundarios, ¿sí? No es que en la cloración igual lo que sucede es que se obtiene una mezcla, digamos, bastante generalmente pareja, y a veces puede ser que si hay muchos hidrógenos primarios, el factor probabilístico que se llama el de cantidad le termine ganando el factor de reactividad. ¿Sí? Pero bueno, esto un poco como para mostrarles quizá cómo se hacen estas cosas y digamos, y cómo se manejan los factores de reactividad. Vamos a hablar un poquito ahora de la bromación, ¿sí? La bromación, digamos, se da en los alcanos, pero tiene una diferencia ¿cómo se llama? Con la cloración, que es más selectiva, ¿sí? Esa es una primera palabra que vamos a ver hoy. Es más selectiva. ¿Qué quiere decir? Que si bien, por ejemplo, imagínense este compuesto, ¿no? 2-metilpropano, hay para este compuesto dos productos posibles, que se sustituya el bromo en el medio o que se sustituya el bromo en cualquiera de los 3 metilos, ¿sí? Que va a dar el mismo producto, que es este de acá, ¿sí? En la cloración uno obtendría una mezcla de las dos cosas, digamos, pero en la bromación hay más selectividad. ¿Qué quiere decir? Que este producto es más del 99%, por ejemplo, en este caso, y menos del 1% es este que está acá, ¿sí? Es decir, la reacción se vuelca mucho más a favor de uno de los dos productos. Eso va a querer decir que es más selectiva, ¿sí? ¿Y esto a qué se debe comparándolo con la cloración? Bueno, en la cloración, el paso de la formación del radical alquilo es exotérmico, ¿sí? Por ejemplo, si esta fuese una cloración. En cambio, para la bromación es endotérmico, ¿sí? ¿Qué pasa? Como el estado de transición, según el postulado de Hammond, se parece más al que tiene más cerca en energía, en el caso de la bromación, el estado de transición se parece más a los radicales alquilo que se forma que en la cloración, y eso da mayor diferencia de proporción de productos. A ver,
Veamos, por ejemplo, esta tabla lo que tiene resume energías de disociación de enlace. Esto es hidrógeno con hidrógeno, hidrógeno con flúor, etilo con hidrógeno, etilo con cloro, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo voy a formar esta reacción que vimos recién, ¿no? Yo, en principio, tengo que romper, si yo hago cloración, voy a formar un enlace, perdón, cloro-hidrógeno, ¿no? Que tiene 103 kilocalorías mol. En cambio, en la bromación voy a formar un enlace hidrógeno-bromo que tiene 87 kilocalorías mol, es más débil, ¿sí? Por eso la etapa de formación del radical en la cloración, ¿sí?, es exotérmica y en la bromación es endotérmica. ¿Y por qué es esto? Porque, esperen que se redondee acá, el radical, ¿sí?, para romper el radical yo necesito 96 kilocalorías mol. En el caso del cloro, la formación del enlace me devuelve 103, por eso es exotérmica. En cambio, con la bromación yo necesito 96 y la formación del enlace nuevo me devuelve 87. Es endotérmica. Acá tenemos los diagramas, fíjense. Cuando yo tomo este compuesto que tiene este carbono con este hidrógeno, viene el bromo y lo sustrae, esto tiene 9,5 kilocalorías, pero endotérmica. En cambio, si yo lo hago con cloro, flum, me da 6 kilocalorías y medio, ¿sí?, de reacción exotérmica. ¿Mm? ¿Cómo se relaciona esto con la selectividad? ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, qué pasaría como en el caso del propano, ¿no? Hoy nosotros teníamos el propano, yo les recuerdo este diagrama que ya lo vimos hoy. El propano, si yo saco un hidrógeno del medio, forma un radical secundario. Si yo saco un hidrógeno de la punta, forma un radical primario. Acá lo han puesto en kilojoule, tiene 13 kilojoule por mol de diferencia los dos radicales, ¿no? Pero, ¿se acuerdan que dijimos que como los estados de transición se parecen al reactivo, por el postulado de Hammond, tienen poca diferencia? Eso hace que se forme uno y otro en velocidades más o menos similares. De hecho, la diferencia de factor de reactividad, si mal no recuerdo, es de 1 a 3,8, ¿no? 3,8 esto contra 1 de esto. En la bromación, este paso es endotérmico, ¿sí? Sigue habiendo, estamos hablando de bromación del propano ahora, ¿no? Sigue habiendo 13 kJ de diferencia entre los dos radicales. Pero como, según el postulado de Hammond, estos estados de transición se parecen más ahora a los que tienen más cerca en energía, como los productos son diferentes, los estados de transición son más distintos. Fíjense que acá hay 9 kJ de diferencia. Entonces se forma mucho más rápido esto que esto en la bromación, ¿sí? Esto se explica en términos de lo que se llaman estados de transición tardíos o tempranos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la cloración, el cloro abstrae los hidrógenos con muy poco esfuerzo, digamos, vamos a decir así, con que el hidrógeno se vaya un poquitito del lado del carbono, ya se pegó al cloro. Una vez, ese es el máximo digamos, de energía, con el hidrógeno un poquitito despegado del carbono. En cambio, en la reacción endotérmica del bromo, el hidrógeno tiene que prácticamente ya haberse desunido, despegado del carbono, y prácticamente tiene que estar formado el enlace halógeno para que la reacción haya ocurrido, ¿sí? Esto se llama un estado de transición temprano y esto se llama un estado de transición tardío. Tenemos acá un poco, digamos, para comparar la primera reacción, la deformación del halogenuro terciario, ¿sí? Con cloro yo tengo acá las energías de disociación, yo invierto 154 kilocalorías mol para disociar los reactivos y los productos me devuelven 188, con lo cual tengo 33 kilocalorías mol, ¿sí? Esto es exotérmica, ¿sí? La primera etapa es exotérmica y la reacción también es exotérmica. En el caso del bromo, yo invierto 142 y los productos me devuelven 158. La primera etapa es endotérmica, pero la reacción global sigue siendo exotérmica y eso es lo que da la espontaneidad total. Si recuerden que siempre que hablamos de que en la cloración o en la bromación es endotérmica o exotérmica, hablábamos de la primera etapa. En cambio, globalmente son siempre exotérmicas ambas, la bromación menos. El caso de la iodación, por ejemplo, es globalmente endotérmica, con lo cual digamos, no se da espontáneamente. Otra vez acá tenemos entonces qué es lo que sucede con el átomo de bromo, ¿sí? Para sacar un hidrógeno del carbono terciario contra los hidrógenos del carbono primario que están acá, ¿sí? Tengo una diferencia muy grande de estados de transición, ¿sí? Con lo cual la formación de este producto está favorecida cinética y termodinámicamente. También se podrían hacer, digamos, las mismas cuentas que hicimos para los
alcanos, ¿sí? Perdón, para la cloración, la podríamos hacer también para la bromación, ¿sí? Estas son las velocidades relativas de bromación. ¿Recuerdan que para la cloración eran 1, 3,8 y 5? Bueno, para la bromación es 1, 82 y 1600. O sea, el bromo es mucho más sensible al tipo de radical que forma que el cloro, ¿sí? Con lo cual, el factor de reactividad, en el caso de la bromación, es mucho más importante que en la cloración. Vamos a hacer un ejemplo de comparación de cloración contra bromación para que quede más claro. Bueno, para seguir viendo diferencias o comparando la cloración con la bromación, vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos hoy. ¿Se acuerdan que con el butano, cuando nosotros lo cloramos, estimamos que se va a producir un 28% de A y un 72% de B? O sea, se va a sustituir un 28% en hidrógenos primarios unidos a carbono primario y un 72% en hidrógenos unidos a carbono secundario ahí en el centro, ¿sí? Si yo hago una bromación, en principio, desde el punto de vista yo necesito luz y se generan 1 bromobutano y 2 bromobutano, vamos a llamarlos A y B para no tener diferencia, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Acá la diferencia está en los factores de reactividad. El bromo, yo acá anoté abajo los valores de los factores de reactividad de la filmina, son 1 a 82 a 1600. Quiere decir, si los hidrógenos primarios son sacados por el bromo a una velocidad 1, los secundarios van a ser sacados a una velocidad 82 veces más alta y los terciarios 1600 veces más alta, ¿sí? Con lo cual la diferencia de que hace el bromo entre los hidrógenos que va a sacar es bastante grande, ¿sí? Es decir, es como que el cloro viene y saca, no tiene mucha diferencia, 1 a 3,8 a 5, ¿sí? De hecho, el flúor tiene los tres casi iguales. Creo que son, si mal no recuerdo, 1, 1,2 y 1,4. El flúor no hace diferencia. El hidrógeno que salga, salga. El cloro hace alguna diferencia, pero el bromo es bastante más selectivo en cómo saca. O sea, el hidrógeno para sacarlo tiene que prácticamente haberlo extraído de la molécula y eso hace que la bromación sea muy sensible al tipo de hidrógeno que están sacando, ¿sí? Bueno, vamos a hacer la cuenta acá, a ver, con estos factores de reactividad, que son un compendio de datos experimentales de muchos alcanos. Por ejemplo, lo vamos a calcular igual que hoy, ¿eh? O sea, para saber cuánto se genera de A, yo tengo que multiplicar la cantidad por el factor de reactividad. Para obtener el producto A, yo tengo 6 hidrógenos posibles acá. Y el factor de reactividad, como son hidrógenos unidos a carbono primario, es 1. Para obtener el producto B yo tengo 4 hidrógenos posibles, que son los de los 2 CH2 del medio, pero el factor de reactividad ahora es de 82. ¿Sí? 6 hidrógenos, esto da 328 hidrógenos. Y acá ya vamos viendo una diferencia, ¿no? Nos vamos dando cuenta. Cada 6 hidrógenos que se sustituyan en las puntas, 328 hidrógenos se van a sustituir en el centro. Y ya eso marca que el partido está perdido para formar esto. Se va a formar mayoritariamente esto. Pero imaginemos que queremos sacar el número, ¿sí? Esto da 334 hidrógenos. Y si consideramos 334 hidrógenos el 100%, entonces 6 hidrógenos que corresponden a A da más o menos, para redondear, un 2%. ¿Sí? Con lo cual se produce un 98% de B. Y si ustedes se dan cuenta acá, entonces la producción de la generación de estos dos productos es bastante más despareja, bastante más favoreciendo a uno de ellos que al otro, ¿sí? Y eso nosotros lo resumimos diciendo que la reacción, cuando genera mucho más un producto que otro, es más selectiva, ¿sí? La bromación es más selectiva que la cloración. Y eso tiene que ver con lo que venimos hablando, de que en la bromación el primer paso en la generación del radical es endotérmica, entonces es muy sensible al radical que se genera, ¿sí? Bueno, seguimos con el tema. Entonces, resumiendo, la cloración y la bromación son muy usadas, ¿sí? En síntesis, pero la bromación es más selectiva. O sea, la bromación distingue bastante más a la hora de formar productos entre qué hidrógeno se está sustituyendo, si primario, secundario, terciario, ¿sí? Entonces, a efectos prácticos, lo que sucede es que la cloración produce mucha mezcla de productos, mientras que la bromación no, ¿sí? Esa es una ventaja de la bromación sobre la cloración. Sin embargo, la cloración, digamos, vamos a decir dos cuestiones experimentales importantes. Primera,
La cloración produce muchos productos, pero es usada cuando hay un solo producto posible. Por ejemplo, si yo tengo ciclopentano y lo cloro, hay un único producto posible monohalogenado, que es este, el, digamos, cloruro de ciclopentilo, ¿sí? Lo sustituya donde sustituya el cloro, el producto es este. Y pasa lo mismo con cualquier alcano que sea simétrico, ¿sí? Y que tenga, digamos, una única posibilidad de formación. Ahí la cloración es un buen método, ¿sí? Cuando aparecen opciones, la cloración no deja de ser un buen método. La bromación se usa mucho para bromuros de alquilo de tipo terciarios, hacia los cuales es muy, muy selectivo, ¿sí? Pero los produce casi en proporción unitaria. Además de halógenos, ¿sí? Principalmente cloro y bromo, hay otros reactivos que se usan para halogenar, ¿sí? Y que, digamos, se usan en otras situaciones, digamos, de mayor selectividad porque son capaces de formar radicales, digamos, halógeno, pero de otra manera. Y acá les presento algunos, a modo de ejemplo, el cloruro de sulfurilo, la N-clorosuccinimida, la N-bromosuccinimida, ¿sí? Eh, Son más fáciles de manejar además porque, por ejemplo, el cloruro de sulfurilo es un líquido, la NBS y la NCS, que son las siglas para estos dos, son sólidos a temperatura ambiente, con lo cual también son fáciles de manejar. Y puntualmente la NBS, la N-bromosuccinimida, ¿sí? Es especialmente usada para sustituir hidrógenos de alquenos, ¿sí? En posición alílica o bencílica, ¿sí? Se los cuento a continuación. Bueno, vamos a comentar un poquito cómo funcionan estos, digamos, halogenantes que no son halógenos, ¿sí? Sino que contienen halógenos, que son, por ejemplo, yo voy a tomar el caso de la NBS, que es uno de los más usados para bromar, ¿sí? Y se usa puntualmente para bromar, vieron como dijimos, carbonos que tengan hidrógenos alílicos o bencílicos, ¿sí? Bien, vamos a empezar con unas palabras. Cuando uno tiene un alqueno, estos hidrógenos de acá, ¿sí? Los hidrógenos que están unidos a los carbonos estos se llaman vinílicos, ¿sí? Se llaman vinílicos, así. El que está al lado del doble enlace, o sea, estos que están acá, se llaman alílicos, ¿sí? Bien. O sea, tiene que estar al lado del doble enlace, ¿sí? Bien. Imaginemos que acá sigue, por ejemplo, yo le voy a poner un hidrógeno más, un carbono más. Bien. Que sea 1-buteno. ¿Qué pasa cuando uno quiere halogenar el 1-buteno? Si uno quisiera halogenarlo en estas posiciones, ¿sí? O en alguna posición o en otra. El problema es que, digamos, si uno no puede usar bromo, por ejemplo, directamente, porque el bromo reacciona con el doble enlace muy rápidamente, en una reacción que nosotros vamos a ver, ¿sí? Que se llama una adición. O sea, da esto. Entonces uno dice, uy, pero yo no puedo sustituir un bromo por otro y en estas condiciones no lo voy a poder hacer, ¿sí? En cambio, si uno usa NBS, ¿sí? Yo no voy a escribir el mecanismo tiene bastantes particularidades, si algún día siguen química y puntualmente química orgánica, lo van a estudiar, lo van a saber, se los van a tomar, pero por ahora saber que la NBS puede sustituir, ¿sí? Sin problemas un hidrógeno de posición alílica, ¿sí? Sin tocar al doble enlace. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque primero no es un halógeno. Vieron que la estructura es una molécula que tiene un halógeno. Ese halógeno libera, ¿sí? El radical bromo, pero no es bromo 2. Entonces se comporta de otra manera químicamente, ¿sí? ¿Y por qué en esta posición? Porque en la posición alílica, y esto sí ustedes lo pueden entender perfectamente desde Orgánica 1, es la posición que genera los radicales más estables. ¿Por qué? Porque si yo genero un radical en esa posición, sacando un hidrógeno, ¿sí? Este radical puede hacer resonancia con uno de estos de acá, ¿sí? O sea, saco de estos dos un electrón para formar un doble enlace acá, ¿sí? Y el radical me queda acá. Con lo cual, uno distribuye el radical y eso lo estabiliza mucho. Los radicales alílicos, como habíamos visto, esto es un radical alílico, son
bastante estables, quizá tan estables como un terciario, ¿sí? Como un radical terciario. Entonces, como son muy estables, se generan en mucha cantidad y entonces uno sustituye en esa zona, ¿sí? Los radicales que se generarían acá son, bueno, son alquílicos, lo que uno llamaría un radical alquílico, más estable, ¿sí? Perdón, menos estable que un alílico, pero de ninguna manera los radicales se generarían acá porque dan lo que llaman radicales vinílicos, que son súper inestables, ¿sí? Bastante más que un radical alquílico cualquiera. Entonces, bueno, más o menos la NBS hace esto. En principio no les vamos a tomar mucho, pero saber que se generan, ¿sí? Digamos, productos que digamos, se sustituyen en posición alílica. Entonces, en principio, por ejemplo, si tienen, no sé, qué sé yo voy a poner un ejemplo así, ¿no? Que sería 1-penteno y NBS, lo que se produce como producto principal es esto, ¿sí? Y no solamente en posición alílica, que es esta posición, la de al lado del doble enlace, sino también en posición bencílica. Por ejemplo, si uno tiene butilbenceno y lo trata con NBS, ¿sí? El butilbenceno da como producto principal este halogenuro, ¿sí? Fíjense que yo acá no hago, cuando uno, muchas veces en química orgánica van a ver que muchas reacciones no están balanceadas y no interesa, no nos interesa tanto, ¿sí? O sea, básicamente lo que nos interesa es qué le ocurre, y vuelvo a una palabra del inicio de la teoría de hoy, a nosotros nos interesa mucho qué le ocurre al sustrato, o sea, la molécula orgánica es la vedette para nosotros, ¿sí? El sustrato. Esa molécula, ¿qué es lo que le sucede? Nosotros vamos poniendo por ahí reactivos acá arriba, no balanceamos reacciones, la gente a veces nos quiere matar por eso, pero quizás es importante que ustedes conozcan para cada reacción cuáles son los reactivos, los productos, qué productos se forman, si se forma cloruro de sodio, si se forma lo que se forme, ustedes sépanlo, pero sepan que muchas veces también nosotros no lo vamos a escribir porque lo que nos interesa es lo que le ocurre al sustrato, ¿sí? Bueno, chicos, con esto, toda esta clase de hoy, que tiene que ver con la parte de radicalaria, este medio teórico, porque el otro medio teórico era el de isomería, pueden ir a hacer todo el seminario 4, ¿sí? Vayan a hacerlo, digamos, háganlo porque es un seminario bastante sencillo, de cualquier manera van a tener la explicación correspondiente para poder hacerlo. Nos estamos viendo.